Buenas tardes, amigos de Sociedad Civil Balear. Gracias a la Junta Directiva por responder a los periódicos llamamientos que hacemos desde Sociedad Civil cuando tenemos la suerte de convencer o de conseguir que vengan estos personajes tan importantes. Con ella, con Rosa Díez, que tengo aquí a mi derecha, se encuentra Cristina Suárez, redactora jefe de Mallorca Diario y presentadora del matinal de E-Radio, que presentará a nuestra invitada y que coordinará el turno de preguntas al final del acto. No quiero olvidarme de agradecer al Real Club Náutico de Palma por dejarnos esta sala, al Hotel Armadans y al Llibres Colón por su colaboración en el acto. Rosa, gracias por estar con nosotros y cuenta siempre con Sociedad Civil para engrosar esta resistencia que tú promueves y que se hace tan necesaria en los tiempos que vivimos. Muchas gracias y doy la palabra a Cristina. Perdón. No, ese es para ti, sí. Bueno, Tomeu, muchísimas gracias. Gracias a todos los miembros de Sociedad Civil Balear. Gracias, por supuesto, a todos ustedes por acompañarnos esta tarde, en esta tarde tan especial que tenemos hoy aquí a Rosa Díez, una mujer que estarán conmigo, pues que es admirablemente valiente, es honesta, es coherente y siempre ha defendido los mismos valores, los verdaderos valores de la democracia, siempre desde que empezó. ¿Puede ser que esté sonando? Vale. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Vale. ¿No? ¿Hablo más alto, más? Grito, vale. Bueno, le estaba alabando, estaba diciendo que es una mujer tremendamente valiente porque siempre se ha enfrentado ante quien fuera, incluso cuando eso suponía que te pegasen un tiro en la nuca o, como en el caso de Rosa, pues que te mandasen un paquete bomba a casa porque bueno, pues te querían fuera del mapa. Así que, Rosa, es un placer tenerte hoy aquí. Ahora sí que se me escucha. Yo no voy a ahondar en la trayectoria de Rosa, es evidente que todos sabemos quién es, de dónde viene. Lo que sí voy a hacer es una breve introducción de lo que es Maquetos, porque entiendo que bueno, la inmensa mayoría se lo habrán leído, pero bueno, si todavía hay alguien que no lo ha comprado, que lo compre. Va por la quinta, ¿no? Y bueno, la historia de Maquetos es básicamente la verdad del nacionalismo, es la verdadera cara, no la que nos han intentado colar, es la verdad del nacionalismo contado a través de su historia familiar, a través de una historia real de 3 generaciones, la de los padres de Rosa, María y Heraclio, la de Rosa y la de sus hijos, pero fundamentalmente el pilar son sus padres. Son 2 de los miles de españoles que, bueno, pues como defendieron la República, pues se terminaron convirtiendo en los malos españoles, en españoles de segunda, y tuvieron que emigrar dentro de su propio país, que, bueno, se dice rápido, pero es un auténtico drama el ser de segunda dentro de tu propio país. Y el problema es que se repitió la desgracia cuando llegó la democracia y los vascos nacionalistas decidieron que los vascos que no eran nacionalistas pues eran vascos de segunda, bueno, o directamente no eran vascos, ¿no? No sois de los nuestros, ¿no? Y al final va de esto, va de esta ideología, va del nacionalismo, que en sí mismo es perverso, porque al final es una ideología que cataloga a las personas por cuestiones como su procedencia, sus raíces, su lengua, y no por sus actos, ¿no? Se olvida de que realmente las personas somos nuestros actos, somos nuestros hechos, no de dónde venimos, no si nuestros padres venían de Cantabria o si tenían los 8 apellidos vascos, que, como Rosa contará, eso no existe, eso es mentira. Porque el mestizaje, ¿no?, es una de las grandes riquezas del País Vasco y en general de todo. Bueno, yo no me enrollo más porque evidentemente han venido a escuchar a Rosa, así que, decirle simplemente que luego hablaremos de actualidad. Ella nos contará de qué va Maquetos. Y luego daremos paso para que le formulen todas las preguntas que le quieran hacer. Hablaremos de memoria histórica, hablaremos de los políticos de ahora, del PSOE, porque que sepan que ahora mismo a estas horas está Pachi López en la sede de UGT.
con Francina Armengol. Así que, bueno, será interesante tener a Rosa Díez hablando a la vez que Patxi López. Seguro que es mucho más interesante lo que diga Rosa que lo que dice Patxi. Rosa, adelante, cuéntanos, si quieres empezamos por esa fascinación que cuentas en el libro, esa fascinación que sentía el PNV por el nazismo y por Hitler en concreto. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias, Tomeu, muchas gracias, Cristina, por acogerme también a Sociedad Civil Balear y a ti por brindarme esta presentación. Y, desde luego, muchas gracias a todos ustedes que han decidido dedicar un rato de esta tarde maravillosa y soleada de Palma para hablar de política, para charlar, bueno, para hacer una reivindicación de ciudadanía. Bueno, Maquetos Maquetos en realidad no iba a ser un libro, voy a empezar por ahí, no tenía intención de ser un libro. Cuando yo me puse a escribir la historia de mis padres, fue el año pasado, antes de que me encargaran desde ¿no? Es él. Antes de que me encargara la esfera de los libros, el libro anterior, el que publiqué el año pasado, La demolición, la gran traición de Sánchez a la democracia, yo llevaba escritas 30 o 40 folios sobre la historia, contando la historia de mis padres en el contexto político del País Vasco, unos emigrantes interiores, que en el caso de mis padres eran emigrantes de carácter político, lo que vivieron, lo que se esforzaron, lo que hicieron, y el contexto político del nacionalismo, no solamente durante la dictadura, sino también y principalmente durante la democracia, ¿no? Tenía la intención de escribírselo, de dejárselo a mis hijos, fundamentalmente a mis nietos. La idea de, bueno, oye, cuando yo me muera, que los niños, los nietos, sepan cómo vivieron sus bisabuelos, quiénes fueron, lo que hicieron, o sea, que comprendan la historia de España a la luz de lo que hicieron esa generación de españoles, de miles y miles de españoles, en fin, contados y explicados a través de la historia de sus bisabuelos. Bueno, cuando me encargaron el otro libro, lo dejé. Y cuando ya llevaba 5 ediciones, el libro anterior, y Carmen me dijo, bueno, tienes que escribir otro y tal, dije, bueno, pues antes de escribir te voy a mandar una cosa que tengo escrita para a ver si me hacéis una edición baratita para mis nietos, o sea, y tal. Entonces lo mandé, eran, ya te digo, 40 folios así. Y Carmen me dijo, hombre, esto es un libro, o sea, esto lo tienes que desarrollar porque sobre esto no se ha escrito. Se ha escrito poquísimo. Es una historia de España y de españoles oculta y ocultada. Por una parte, la historia de esa generación de españoles, de buenos españoles, que, bueno, habiendo ganado o perdido la guerra, los que lo perdieron y en la posguerra con mayor mérito, hicieron un discurso en fin, de conciliación en sus familias, un discurso de reencuentro, un empeño en que no se repitiera en sus hijos y en sus nietos la historia que ellos habían vivido. Fue el trabajo, el esfuerzo de superación de toda esa generación de españoles lo que permitió que cuando murió Franco en España fuéramos capaces de hacer la transición. Conocemos a los padres de la transición y a los padres de la Constitución. Conocemos a las personas que estuvieron en la dirección de los partidos políticos que hicieron la transición. Pero si en España no hubiera habido durante toda la dictadura y durante toda la posguerra miles y miles de familias de españoles situados en un puesto, en una parte o en otra, en fin, haciendo un discurso para superar el pasado y para construir un futuro en libertad y en democracia, la transición no hubiera sido posible. O sea, nadie lo escribe, pero yo estoy convencida de que no hubiera sido posible. Se nos olvida, pero, en fin, los más jóvenes ni siquiera lo conocen, pero a los mayores se nos olvida que cuando hicimos la transición es que no había nadie que diera un duro por nosotros. Fíjate, fue un momento de España en el que los españoles teníamos más confianza en nosotros mismos que lo que tenemos ahora. O sea, porque nosotros sí que estábamos convencidos de que éramos capaces de transitar de la dictadura a la democracia sin matarnos otra vez entre hermanos. Pero en el mundo no daban por nosotros un duro, o sea, era una cosa que, bueno, de hecho, la transición española se ha estudiado, y no sé si aún se estudia, en universidades de todo el mundo como el gran milagro. El milagro en una España que salía de una dictadura en la que
Bueno, pues primero las Cortes franquistas se hicieron el harakiri, eso también hay que recordarlo. Los españoles votamos en referéndum una ley de la reforma política y después hicimos la Constitución, una Constitución de las más avanzadas del mundo democrático, hoy todavía, avanzadas en términos de reconocimiento de derechos a los ciudadanos. Bueno, ¿por qué fuimos capaces de hacerlo? ¿Porque somos buenísimos? Sí, porque somos españoles y porque tenemos las virtudes y los defectos de cualquier sociedad, pero sobre todo porque había habido una generación de españoles trabajando para eso, para que no se repitiera la historia. Bueno, pues yo decidí escribir el libro. Tiene esa parte intimista, es la historia de mi familia y a través de la historia de mi familia, la historia de tantas familias, unos emigrantes políticos, mis padres los dos se habían casado poco antes de estallar la guerra civil, eran los dos socialistas y republicanos, vivían en Santander, bueno, en un pueblo de Cantabria ahora, Santander entonces, y bueno, pues mi padre se fue al frente a Santander y mi madre se fue detrás, desde el pueblo. Llegó la batalla de Santander, Franco ganó la batalla de Santander, las tropas franquistas, y entonces a mi padre lo hicieron un juicio sumarísimo, lo detuvieron, lo condenaron a muerte. Tuvo la suerte de que le llevaron a un campo de concentración, tuvo la suerte de que no lo sacaron, o sea, en las sacas que se hacían diariamente, pues no lo sacaron. Y cuando terminó la guerra, pues lo llevaron a una cárcel al País Vasco, a la Reinaga, una cárcel que había en Bilbao, y mi madre fue detrás. En Bilbao lo juzgaron con un tribunal militar y lo condenaron a 30 y tantos años de cárcel, y bueno, y ahí estuvo 6 años y medio, salió, bueno, todo eso, ¿no? Entonces, ellos eran emigrantes de carácter político. Recalaron en el pueblo donde yo nací, pues porque mi madre, cuando vino detrás de mi padre, encontró allí trabajo. Había una fábrica de sacos de yute, se llamaba Hilados y Tejidos, me acuerdo perfectamente, pero eran sacos lo que hacía, y desde allí, a 15 kilómetros de Bilbao, pues iba a ver a mi padre, ¿no? Entonces, yo nací en una habitación con derecho a cocina. Algo que los jóvenes tampoco saben lo que es. O sea, mi madre, cuando mi padre estaba en la cárcel, alquiló una habitación a unas mujeres con derecho a cocina, se llamaba, porque era una habitación alquilada, pero podía cocinar. Entonces allí nacimos mis dos hermanos mayores y yo. Allí fue mi padre cuando salió de la cárcel, allí nos criamos, allí vivimos. Yo tengo, en fin, muy buenos recuerdos de mi infancia. Yo tengo una sensación de haber tenido una infancia feliz. Claro, sin recursos económicos, con dificultades, por supuesto, pero una infancia feliz en la que yo me sentía tremendamente protegida, ¿no? por mi familia. En casa se hablaba mucho de política. Mi padre hablaba mucho de la guerra, de la República, en fin, mucho. Yo recuerdo en el portal de la casa mi madre cosiendo, porque cosía para afuera, que se decía también entonces, para completar el salario del padre. Y mi padre venía de trabajar, cuando ya podía compraba el periódico. Esa fue otra de las cosas que nos inculcó, el leer, el conocer, el tener siempre, en fin, la mente abierta, la inquietud por el conocimiento. Bueno, y hablaba, nos contaba las cosas cuando podía comprar el periódico, ya con el periódico, y si no, con el del día anterior que traía de la fábrica. Hablaba de la guerra nunca con odio. Que, bueno, tenía motivos, como todos los que habían sufrido, ¿no? Pero nunca con odio y siempre con si pudiera volver atrás. Pero no quería volver atrás para ganar la guerra con efectos retroactivos, quería volver atrás para que no se repitiera, para que no volviéramos a matarnos entre hermanos, ¿no? Hablar de política era para nosotros en casa, bueno, una cosa que no aprendíamos en la calle, de la que no se hablaba en el colegio, ni en la escuela, en ningún sitio. Entonces, hablar de política y vivir en democracia para mí resultó ser lo mismo. O sea, intuitivamente, sin necesidad de teorizar. Bueno, pues vivir en democracia era poder hablar de esas cosas en la calle sin miedo. O sea, la normalidad, poder hablar de todas esas cosas sin tener miedo a que te ocurriera nada.
yo empecé, la verdad es que mis hermanos me cuentan que ellos, bueno, mi hermano el pequeño se murió, pero mi hermano el mayor, ahora cuando hablábamos del libro, me lo había contado muchas veces, a ellos en la escuela, ellos iban a la escuela pública, en la escuela sí les llamaban maquetos. Yo iba a una escuela de monjas, a un colegio de monjas. Yo, como nací 8 años más tarde, 9 y 7 años más tarde que mis hermanos, recuerdo que pregunté en casa, ¿y yo por qué no voy a la escuela con mis hermanos? Y mi madre me dijo, es que en la escuela hay goteras. Y como tienes una beca puedes ir al colegio de las monjas que no tiene goteras. O sea, esa era mis padres eran ateos, pero nunca me hizo daño estudiar religión y estudiar, ser educada en el colegio, no, nunca me pasó nada. Bueno, pues mis hermanos sí les llamaban maquetos. Yo empecé a oír lo de maquetos cuando ya era, en fin, tenía unos años ya, cuando... En fin, Franco ya estaba pues casi en las no tanto en las últimas, pero bueno, en lo que se puede llamar la dicta blanda. Pero fijaros qué cosa más curiosa, lo del País Vasco es que es una cosa tremenda, de ahí voy a pasar al nacionalismo. En mi pueblo, en mi barrio, donde yo nací, donde viví hasta que tuve 14 años, hasta que nos pasamos a otra casa, llegó de repente una familia que venía de Guipúzcoa, que tenían una niña de mi edad. Y a esa familia le llamaban en el barrio la vasca, le llamaban a la madre. Claro, es porque era la única que hablaba euskera en el pueblo. Y entonces era la vasca. O sea, nosotros éramos maquetos y sin embargo ella, que hablaba euskera, porque nadie más que ella hablaba euskera, era la vasca. Bueno, yo nací en ese entorno, me hice mayor en ese entorno, con unos padres, como digo, que empeñados en que los hijos tuviéramos los ojos abiertos. Recuerdo perfectamente cuando se abrió la biblioteca municipal, ir con mi padre a la biblioteca municipal y calcular lo que tardaría en leer todos los libros que había en la biblioteca, porque aquella, la curiosidad, o sea, el poder aprender todo aquello, el poder conocerlo. Recuerdo a mi padre cuando se votó la ley de la reforma política que cité antes. Mi padre, como os he comentado, era socialista, ¿no? Y entonces el Partido Socialista pidió la abstención en la ley de la reforma política. Mi padre dijo, bueno, a ver, yo voy a ir a votar, porque para una vez que puedo ir a votar sin que me pongan una multa o no ir, porque en los referéndums multa, y esa semana se notaba porque la tortilla no tenía huevo, entonces le ponían una multa. Dice, para una vez que puedo ir a votar o no sin que me multen, desde luego que voy a ir a votar. Y por otra parte voy a votar que sí, porque claro, o sea, bastantes revoluciones hemos tenido. Ahora toca la reforma. Bueno, como veis, él era un hombre no sectario, un hombre con criterio, con principios y un hombre libre, ¿no? En un contexto político, el del País Vasco, que es otra parte que yo he querido contar en el libro y me he encontrado con que es, en fin, lo más desconocido. Por una parte, el desconocimiento de los héroes anónimos, esto que hemos comentado antes, ¿no? Los que hicieron ese trabajo para después poder construir la democracia. Y por otra parte, el desconocimiento, en este caso decidido, del Partido Nacionalista Vasco, de lo que hizo durante la dictadura, en la posguerra y de lo que ha seguido haciendo. Entonces, me importa explicar, o sea, maquetos, ¿por qué? ¿Por qué nos llamaban maquetos? Maquetos es un término despectivo, acuñado por Sabino Arana, para describir a quienes venían al País Vasco de otros lugares de España o a quienes, como yo y la gente de mi generación, habían nacido allí, pero no nos habíamos hecho de la religión verdadera, porque el nacionalismo es una religión. Entonces, como no nos habíamos hecho de la religión verdadera, pues éramos maquetos, despectivamente. A ver, si te hacías de la religión verdadera y habías venido de fuera, bueno, a ver, te acogían en el club, vamos a decir. Hombre, no eras de primera categoría, ¿no? Pero y ahora mismo, te acogen en el club. No te llaman maqueto, pero bueno, no esperes un reconocimiento, no esperes que a Fernando Savater le den un premio o un reconocimiento algún día en San Sebastián. Jamás. O sea, no te llaman maqueto, pero esto. Pero claro, entonces, bueno, pues era todavía, en fin, aquello que decía Arzayus, ¿no? Bueno, es que vengan al País Vasco a trabajar. Bueno, es que le des trabajo en el caserío, que le sientes incluso a tu mesa. Vaya, incluso que se case con tu hija, pero el caserío es tuyo. Entonces, esta filosofía. Primero, el caserío es tuyo y ellos son superiores.
son una raza superior. Es que esta es la raíz, la superioridad de raza. Son el nacionalismo, todo nacionalismo, y al que mejor conozco es al vasco, tiene una raíz racista, valga la redundancia, ¿no? O sea, es el racismo. Son superiores. Por eso necesitan un trato diferente. Cuando un nacionalista te dice, pues yo qué sé, para reivindicar un privilegio es que somos diferentes, te está diciendo somos mejores. Y por eso, como somos mejores, pues necesitamos un trato diferente, ¿no? Entonces, la historia del PNV, sus coqueteos con el franquismo, su traición a la República, sus coqueteos con el nazismo, es la historia no contada. Está escrito, está en las hemerotecas. Si uno profundiza y lo busca, lo encuentra, pero está completamente ocultado. Vamos, está tan ocultado que hay generaciones de vascos, y yo diría que, bueno, españoles no en su conjunto, del resto de España, pero generaciones de vascos que creen que Franco declaró la guerra a los vascos, que la guerra civil fue una cosa contra los vascos, porque claro, tú les ves todavía al PNV cuando se levanta a hablar del franquismo y todo esto. El otro día en el Senado hicieron una proposición para que se declarara que Franco bombardeó Guernica. A ver, claro, las tropas aliadas con Franco bombardearon Guernica, pero es que no hubo un solo senador que se levantara y les dijera, oye, pero ¿vosotros no pactasteis con los que bombardearon Guernica? Porque esto que se llama el Pacto de Santoña, que la gente no sabe lo que es, el Pacto de Santoña, es la traición del Partido Nacionalista Vasco a la República. Es que lo suscribieron en Santoña en agosto del 37. Y la aviación alemana e italiana lo suscribieron la dirección del PNV con Mussolini. Y la aviación alemana e italiana, dos escuadrones alemanes e italianos, habían bombardeado Guernica en abril de ese mismo año, 4 meses antes. Oye, y van al Senado y se ponen a Guernica. Bueno, sí, Guernica, un horror, por supuesto, el bombardeo de una población civil. Pero, ¿y vosotros qué hicisteis? Porque vosotros traicionasteis a la República y además la traicionasteis con los que acababan de bombardear Guernica. Claro, es que pactaron con Mussolini, no pactaron con Franco porque Franco los despreció. Si no, hubieran pactado con Franco. Pero durante el franquismo es que no había nacionalistas antifranquistas. Es más difícil, hablábamos, ella dice que su marido tiene 8 apellidos ibicencos. No, lo dice él. Ah, lo dice él, vale. Vale. Yo digo que es más difícil encontrar un vasco con 8 apellidos vascos que un gudari que haya estado en la cárcel durante el franquismo. Es tan difícil lo uno como lo de que un gudari en la cárcel durante el franquismo, me lo explicó Trapiello un día, que estaba escribiendo un libro. No he encontrado ninguno. O sea, él en plan historiador. Bueno, ¿por qué? Porque es que el antifranquismo del PNV estalló cuando se murió Franco. A ver, que Franco iba de vacaciones a San Sebastián. ¿Por qué? ¿Porque era un tío muy arrojado, muy de la resistencia? No. Bueno, no sé si era arrojado o no era, pero desde luego iba a San Sebastián porque le bailaban el aurrescu y le sacaban bajo palio. O sea, porque no tenía ningún tipo de problema de ir a San Sebastián a sus vacaciones allí en el Palacio de Ayete. Claro, estalló el antifranquismo del PNV, estalló cuando se murió. Hombre, mi padre, en los años 60, cuando las revueltas empezaban en Asturias, venía la pareja de la Guardia Civil, yo nací en el 52, yo de esto todavía me acuerdo, venía la pareja de la Guardia Civil a casa y se llevaban a mi padre. Se llevaban a 3 profilácticamente, una noche o 2 al cuartelillo, por si acaso. Un comunista, un socialista, que era mi padre, y un nacionalista, que era su amigo Chafini, Serafín. Los 3. No, eran lo único que se conocía en el pueblo, el socialista, el nacionalista y el comunista. Oye, se murió Franco y aquello fue una cosa brutal. Recuerdo que cuando todavía no se había legalizado la ikurriña, se había muerto Franco, pero todavía no se había aprobado la Constitución, inauguraron un bachoquí debajo de mi casa, de la casa donde vivíamos entonces. Que entonces no se podía llamar bachoquí, se llamaba Sociedad Gastronómica. Y entonces Chafini vino a casa a buscar a mi padre. Vamos al Heraclio, vamos a la inauguración del bachoqui. No tenía muchas ganas mi padre, pero fue.
Al cabo de 10 minutos estaba en casa. Pero papá, ¿por qué has venido tan pronto? ¿Qué, ¿por qué he venido tan pronto? Pero si estaban allí todos los que nos habían denunciado, todos los que nos denunciaban a la Guardia Civil eran los dirigentes del PNV. Y yo le decía, pero Chafini, pero si este, todos eran del PNV. Ahora, pero estalló eso, muerto Franco. Nadie recuerda esa historia y, a ver, no es que haya que recordarla para echársela a la cara, no, hay que recordarla porque es la verdad y porque en un tiempo de desmemoria histórica, en el que quieren transformar institucionalmente la historia y colocarse donde no estuvieron, hay que contar, hay que conocer la verdad, porque además, conociendo la verdad, entiendes las cosas que pasan también en este momento, las cosas de ahora mismo, porque naturalmente el Partido Nacionalista Vasco, como todo nacionalista, no ha cambiado, su raíz es esa. Otra cosa que de ese contexto que tiene su interés es, digamos, la adoración, la admiración, vamos a decirlo así, mejor que adoración, que tenía el Partido Nacionalista Vasco por Hitler, por los nazis. Que esto a lo mejor también les lo he dicho, yo esto no sabía. O yo, bueno, lo de Santoña no lo sabe nadie. Bueno, el otro día me encontré en Cádiz, yendo por la calle, con un señor que salió de una óptica y vino y me dijo que había leído el libro, que le había gustado y tal, que era maestro, dijo él, recién jubilado y tal, y me dijo, oiga, y yo lo de Santoña no lo sabía. A ver, un profesor, o sea, un maestro, o sea, alguien que no es que los nacionalistas no quieren saber, pero hay gente que quiere saber, pero sencillamente es la historia oculta y ocultada. O sea, porque se ha decidido ocultarla. ¿Qué os voy a decir de los devaneos del nacionalismo vasco y de su admiración por los nazis? Y bueno, porque lo digo por decir, no, es que también está documentado y yo simplemente lo constato algunas de las cosas en el libro. Bueno, no solamente un enviado de Hitler en el 41, uno de los de la solución final, vino al País Vasco e hizo un informe que está publicado en el que explica que efectivamente con la raza vasca sí que se puede pactar, que la raza vasca es una raza, en fin, muy propia para construir la Europa real, la Europa verdadera que ha de nacer de la fusión de las razas y no la Europa artificial que nace de la fusión de los estados y tal, lo explica. Pero claro, no solo es lo que decían los nazis, son los documentos de la dirección del PNV dirigidos a Hitler explicando que, en fin, que efectivamente la paz tendrá que llegar y que mejor que no hubiera habido una guerra, pero claro que para dominar a determinados pueblos bárbaros pues era normal que hubiera una guerra y que claro, que cuando termine la guerra, en fin, que habrá que tenerse en cuenta a los vascos, ¿no? Los vascos son los nacionalistas vascos, los demás ya se sabe que no somos vascos. Pero hay otro pasaje que tiene interés, que es el diario de José Antonio Aguirre, el que era lendakari en el exilio cuando estalló la Guerra Civil, se fue al exilio a París. Aguirre pues es una persona de la que a cualquiera que, pues sí, era un tipo educado, cultivado, estudió en Deusto y tal, o sea, no era el tuercebotas de Sabino Arana, ¿no? Parece que tenía otro. Bueno, pues Aguirre escribió un diario en el que cuenta, además de en muchas ocasiones la admiración que sentía por la personalidad de Hitler y por sus, en fin, por sus hazañas y por su pensamiento, cuenta que en el 41, cuando se dirigía desde el exilio francés al exilio americano, paró en Berlín. Y paró en Berlín y estuvo delante de la Cancillería, en la que estaba reunido Hitler con Oshima, el japonés, estuvo esperando varias horas a que salieran. Y como él portaba dos banderolas en las manos, en una la nazi y en otra la japonesa, como todos los que estaban allí. Dos banderolas, dice él, que gentilmente, dice exactamente, le habían dado unos amables hombres de las SS. Y la emoción que sintió cuando salió el Führer, cuando salió Hitler y en fin, ese hombre providencial y maravilloso. Estos diarios, ¿sabéis dónde están? Y pues estarán en Sabinechea, ¿no? Que es la casa de Sabino, ¿no? Y tal, para que los nacionalistas vayan a honrarle. No, están desde el 54 en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, desde el año 1954, para que nadie los lea, claro. O sea, están allí para que no los lea nadie, para que nadie conozca su historia de fascinación por otro racista, porque esta es la cuestión.
entre racistas se entienden, ¿no? Entonces, en este tiempo de desmemoria, como decía antes, de desmemoria histórica, de pervertir la realidad para a partir de ahí pervertir las propias instituciones, yo creo que hay que colocarle a cada cual ante su espejo, ¿no? Hay que reivindicar la historia de esas generaciones de buenos españoles, de españoles buenos, que fueron despreciados por vascos malos y a los que los malos vascos les quisieron asesinar, además de perseguir y de despreciar. Bueno, es la historia compartida por muchísima gente. Quienes recalamos en el País Vasco, donde hay nacionalistas, o quienes recalaron en Cataluña, que allí les llamaban charnegos, tienen además la experiencia, si lo hicieron durante la posguerra, bueno, pues la experiencia de haber vivido en malas condiciones, porque en la guerra sufrieron todos, en la posguerra sufrieron principalmente quienes habían perdido la guerra, pero tienen la experiencia de haber vivido la posguerra y de haber sufrido la posguerra y además de haber sufrido al nacionalismo. Que te despreciaba. Claro, mi padre decía, hija mía, siempre estamos desubicados. Con Franco éramos malos españoles porque no éramos franquistas y con los nacionalistas somos malos vascos porque no somos nacionalistas. Malos vascos, insisto, durante la democracia, porque esto no es durante la dictadura ni en la posguerra, durante la democracia. Durante la democracia nos señalaron mucho más que durante la posguerra. Mucho más que durante la dictadura. Lo mismo que ETA mató mucho más durante y contra la democracia que contra la dictadura. Porque de los 857 españoles asesinados por ETA, por defender las libertades de todos y por ser los escudos de la democracia, ETA asesinó a 46 mientras vivió Franco. Al resto, hasta 857, los asesinó durante y contra la democracia, para que no triunfara la democracia. Para evitar que triunfara la democracia, que no la pudiéramos construir, porque el modelo totalitario que representa el terrorismo no puede convivir con una sociedad plural y democrática. Entonces, también el nacionalismo fue durante la democracia, cuando en fin, nos señaló más vivamente. Yo cuento también en el libro, ya en los 90, un día que estaba yo en la calle esperando a que viniera mi marido a recoger con las bolsas de la fruta, además me acuerdo perfectamente hasta la calle que era. Y se acerca una señora bien vestida, así con cara amable, o sea, no estos que van por la calle vestidos de batasuna que les ves de lejos porque es de entrada no ducharse. Dices, bueno, este es de batasuna, ¿no? Bueno, no, una señora, pues, en fin, tal, que se acerca y me dice, me saluda, buenas, oiga, señora, ¿usted por qué habla tan mal de los vascos? ¿Por qué critica tanto a los vascos? Me dice, digo, hombre, no, yo no critico a los... Sí, que la he oído. No, hombre, no, yo criticaré cosas que hace el PNV cuando no estoy de acuerdo, pero yo no hablo mal de los vascos. Sí, usted se habla muy mal de los vascos. Pero señora, yo intentando, digo, bueno, esta la voy a convencer, pero señora, ¿cómo voy a hablar mal de los vascos si yo soy vasca? No, usted no es vasca. ¿Cómo que no soy vasca? No, ¿yo soy vasca? No, usted no es vasca, que no es vasca, que sabemos de dónde vinieron sus padres, que les dimos de comer y así nos lo agradecen. A ver, ese es el fondo. O sea, tenemos que conocer, ese es el fondo. O sea, por eso, bien, se pueden pactar cosas con ellos, pero ese es el fondo. O sea, esa es la realidad. Bueno, pues esta es la historia. La historia de Maquetos, la historia íntima, si quieren ustedes, pero para contar la historia política y también la historia del nacionalismo vasco, la que quiero compartir con ustedes y la que he querido dejarles a mis hijos y a mis nietos para que conozcan, para que no olviden y para que honren la memoria de sus abuelos. Bueno, lo dicho, vamos a pasar ahora en unos minutos el micrófono porque me imagino que ustedes también le querrán hacer preguntas, reflexiones. Lo que pasa que es que yo, Rosa, y aprovechando que justo hoy en un medio local, bueno, en última hora, ha publicado una entrevista con el presidente del PNV y en la última pregunta que le formulaba el periodista le decía algo así como, ¿no?, la idea está que machaconamente, supuestamente desde la derecha se lanza de que esa idea de que Bildu son los herederos de ETA, ¿no? Y la respuesta del presidente del PNV es que ETA ya no mata.
Entonces es un poco, porque también lo cuentas en el libro, ¿no? Es decir, la no normalidad. Es decir, esto no va de no matar, es que eso se da por hecho que eso no pasa. La no normalidad de no poder realmente pues, vivir con total libertad y cada uno pensar y decir y actuar con total libertad, porque al final, si no estás dentro de la secta, pues es que ¿no? Es lo que tú cuentas en el libro y que justo hoy sale a colación. Sí, ETA no mata, ETA ahora nos gobierna. Hombre, que no nos mate es una tranquilidad. O sea, desde el punto de vista personal, ¿qué quieren que les diga? Desde el punto de vista de la seguridad personal es una tranquilidad, pero ETA ahora nos gobierna. O sea, desde el punto de vista democrático es una aberración. O sea, en fin, porque claro, como nos gobierna y como no nos mata, pues parece que es que no solamente que no existe, sino que no ha existido. O sea, que aquello fue una cosa, un conflicto. O sea, el conflicto es una cosa propia de demócratas, de iguales. El conflicto es una desavenencia entre iguales, un reconocimiento entre iguales. No, o sea, allí, en fin, allí no había iguales, había víctimas y verdugos. Allí no había una guerra. Aunque todas las veces, mientras ETA asesinaba, cada vez que nos hacían, que había una encuesta, una de las preguntas era, ¿está usted a favor de la paz? Y bueno, dice yo no. O sea, primero, como si alguien pudiera decir que no estaba a favor de la paz. Y segundo, que es lo más importante, como si el problema que teníamos fuera un problema de falta de paz. Hombre, no, era falta de libertad. Lo que no teníamos era libertad. Era la que nos querían quitar asesinándonos. Entonces, bueno, en fin, esta perversión ahora ha llegado ya, como ahora nos gobiernan, ha llegado a negar. O sea, ya no mata, bueno, pero existe, ¿eh? Aunque le haya quitado el gobierno norteamericano a ETA del catálogo de organizaciones terroristas, que no sé si hará algo el gobierno, lo de no sé si hará es, en fin, peyorativo, o sea, el gobierno de España, quiero decir. Bueno, claro, no mata, pero no mata, pero su ideología criminal, la ideología en nombre de la que instauraron todas las víctimas, gobierna España. Porque quienes defienden esa ideología criminal, la historia de ETA, no es que no la hayan condenado, no es que no hayan pedido perdón, no, es que defienden la ideología criminal en cuyo nombre se instauraron todas y cada una de las víctimas. Esos gobiernan con Pedro Sánchez, son sus socios, son gente que hace política de Estado, según dice el presidente del Gobierno de España. Son sus socios elegidos por él, porque la cuestión es esa. Sánchez tiene un propósito, que es demoler el sistema del 78, y a los socios que elige son aquellos que coinciden con su propósito, con su estrategia, demoler el sistema del 78. Entonces, cuando dice el portavoz del Partido Nacionalista, no mata, pero ha asesinado. Su ideología es una ideología reivindicada, entre otros por vosotros, reivindicada, desde luego, por uno de los grupos que forma parte de la mayoría parlamentaria, y a ETA, y yo lo vengo diciendo desde hace un montón de años, no es por autocitarme, pero yo creo que este es uno de los problemas que tenemos. El problema que tiene la democracia española en relación con ETA es que a ETA no se le ha hecho un Nuremberg. O sea, un Nuremberg que juzgue no solamente a los criminales, sino la ideología en cuyo nombre instauraron las víctimas. Este es el problema que tenemos. El Parlamento Europeo decidió en septiembre del 19 en una resolución que el problema del comunismo es que no se le había hecho un Nuremberg al comunismo, como se le había hecho al nazismo. Bueno, pues yo digo lo mismo y desde antes respecto de ETA. Claro, cuando se hace un juicio a la ideología, a ver quién pacta con esa ideología. Entonces, claro, con los nazis no se puede pactar, con los comunistas sí, porque su ideología no ha sido condenada como responsable de crímenes de lesa humanidad. No han tenido un juicio que les condene por eso pueden estar en los gobiernos democráticos como si fueran unos demócratas. Lo mismo digo de ETA y de los grupos que han defendido y que defienden. O sea que no mata, nos gobierna y además, y sobre todo, lo más sangrante, hay 379 crímenes de ETA que aún no han sido juzgados. O sea, 379 crímenes de ETA son el 46% de los crímenes que cometió la banda terrorista. Y ha tenido que venir una comisión del Parlamento Europeo
a cogernos de la solapa al gobierno de España y decirle, pero oiga, ¿es que no piensan ustedes juzgar estos crímenes? O sea, para vergüenza de los españoles, ¿no? Bueno, pues eso. Creo que he contestado, ¿no? Buenas tardes, Rosa. Enhorabuena por su magnífica exposición y por su trayectoria vital impecable. Yo quería comentarle que, en mi opinión, reúne usted una doble condición heroica, ¿no? Una, el ser una persona manifiestamente crítica contra el nacionalismo, que es tremendo, pero una segunda, que yo creo que todavía es más tremenda por inusual, que es una persona tremendamente crítica contra el socialismo malentendido, ¿no? Entonces, esa doble condición es muy poco habitual en nuestro país y, bueno, en el mundo en general. Entonces, quería preguntarle si usted y su familia y sus hijos y sus nietos, ya no sus padres, porque sus padres ya hemos conocido un poco su historia, están pagando un precio personal por eso. Porque es que usted probablemente esté doblemente señalada, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, primero voy a matizar una cosa. A ver, si el socialismo es Sánchez, es que yo no soy de eso, ¿sabes? Ayer decía Fernando Savater, le leí en un tuit, si la izquierda es lo que vino después de Zapatero, yo no soy de eso. Bastante empeora uno con la edad como para apuntarse a eso también. Bueno, ¿entiendes? O sea, claro, si esto la izquierda... es que no es el socialismo. O sea, yo soy ideológicamente, me considero socialdemócrata. Por supuesto, hay muchas cosas de los liberales que también comparto. Entonces, sobre todo, no soy una sectaria. O sea, me parece que es, en fin, a lo que uno debe de aspirar, ¿no? A tener la mente abierta. Pero, claro, es que el Partido Socialista, como organización política democrática, ha muerto. No como organización política socialdemócrata, como organización política democrática, ha muerto. Pero ha muerto hace mucho tiempo. Ha dejado de ser un partido que defiende la libertad y la igualdad. Empezó a ser un partido que defendía, digamos, la identidad como base de su discurso con Zapatero. Con Zapatero, el PSOE decidió romper todos los pactos de Estado que había, con los que habíamos hecho la transición, la democracia, la incorporación a Europa. Decidió romperlo. ¿Decidió romperlo porque era un torpe? No, porque decidió que de la confrontación entre españoles, el Partido Socialista, con menos votos, tendría más poder. Y se empeñó en eso, en hacer lo que Mitterrand en Francia. Sectarizó las bases del PSOE hasta niveles tan extremos que si tú salías en una foto con Jaime Mayor Oreja te llamaban facha, y si salía un dirigente del PSOE con las abogadas de los terroristas decía, y lo dijo Zapatero en una entrevista que le hicieron en El Mundo, la foto de Rosa con una víctima, porque le preguntó Pedro J., que dirigía entonces El Mundo, y el mismo día había casualmente, yo estaba con las víctimas de terrorismo y una diputada autonómica guipuzcoana del PSOE estaba con las abogadas de ETA, y le enseñó las dos fotos y dijo, ¿qué me dice de estas fotos, presidente? Entonces Zapatero dijo, la foto de Rosa es el pasado, la otra es el futuro. O sea, en aquel momento es cuando se empezó cuando el PSOE empezó a traicionar a la democracia. Dejó de ser ese partido, en fin, nacional, progresista, sí. Bueno, cuando le oigo yo ahora a Sánchez llamar a su gobierno progresista, es que se me abren las carnes. O sea, progresista, una alianza con filoterroristas, con golpistas, con bolivarianos, con comunistas. Progresista. Progresistas eran los que en defensa de las libertades fueron asesinados por defenderlas. Esos eran los progresistas. En fin, bueno, pues entonces, en fin, o sea que no soy crítica con el socialismo, soy crítica con esto que tiene un futuro, que es la desaparición. Como en Francia y como en Italia. Porque aquí llega, o sea, cuando digo esto me dicen, hoy no lo vamos a ver y tal. Bueno, a España llega todo más tarde, pero termina llegando. En Francia y en Italia el Partido Socialista desapareció porque dejó de ser un partido capaz de responder a los problemas nuevos de una sociedad en transformación y nueva. Aquí van a desaparecer no solo por no haber dado respuesta a los problemas,
sino también por haber creado problemas nuevos y por haber traicionado a la democracia. Por tanto, sí, soy tremendamente crítica con un partido que ha dejado de ser democrático hasta el extremo que no tiene ni órganos de control democráticos internos. Lo que hizo Sánchez en España con los 2 estados de alarma inconstitucionales es lo que ya había hecho primero en el PSOE. Cargarse el órgano de control de la dirección del partido, que es el Comité Federal, que solo existe de nombre, pero ya no tiene competencias, porque le ha dado la voz a las bases. Y como no les pregunta nada, pues las bases no hablan. Entonces dirige, pues bueno, como un caudillo el Partido Socialista. Bueno, la derivada. ¿Nuestros hijos pagan las consecuencias? Sí, claro que las pagan, sin duda ninguna. A ver, es que nuestros hijos no pueden presumir de ser nuestros hijos. Bueno, si quieren encontrar un trabajo en la administración, lo tienen que ocultar. O en cualquier cosa relacionada con la administración. Es así. O sea, no es que sufrieron antes por ETA y por nosotros, porque claro, los niños sufrieron por nosotros, aunque no nos... Vamos, es mi experiencia. Mis hijos tenían miedo por mí. Yo me he enterado cuando ya eran muy mayores, porque ellos lo hablaban entre ellos, pero si les pasaba algo, a mi hija le hicieron una vez una pintada en la calle, enfrente de casa, en la fábrica donde había trabajado la abuela, que ya no funcionaba, que se veía desde nuestra casa. Un día vino la niña a casa y nos dijo, tendría 12 años o así, dijo, ama, me han hecho una pintada como las tuyas. ¿Y cómo como las mías? Y sí, entonces habían puesto su nombre dentro de una diana, habían pintado una diana y habían puesto Olaya Sociata. Fíjate, lo de vamos a volver a empezar, ¿vale? Entonces, Olaya Sociata. Bueno, nos pusimos locos, como os podéis imaginar, a llamar a la policía, a la chancha y tal, no sé qué, bajamos a despintarla, no, y tal, no sé qué. Y la niña nos oía así como toda la revolución, y de repente dijo, no os preocupéis, si han sido unos chavales del colegio. Digo, ay, ¿por qué sabes que han sido del colegio? Y la explicación es que es divertida dentro de todo. Olaya, nuestra hija se llama Olaya y lo escribe con Y. Yo lo he visto escrito con L o con Y. Bueno, ella lo escribe con Y. Como la Y no existe en euskera, a la niña en el colegio le euskaldunizaban el nombre y cuando le pasaban los exámenes, que entonces se hacían exámenes, le pasaban el papel con su nombre, le ponían Olaya con I latina. Y la niña decía siempre, Olaya con Y. Y entonces cuando dicen, no, si han sido unos chavales de colegio, ¿pero por qué? ¿Pero los has visto, sabes? Y dicen, no, es que lo han escrito con Y. O sea, ya estaba... pero claro, lo han sufrido entonces, lo han sufrido. Fíjate, Olaya sufrió mucho más que su hermano. Se llevaban 7 años. Cuando Diego tenía la edad de Olaya, ETA mataba mucho más. Eran los peores años. ¿Por qué? Y dices, ¿y entonces cómo es posible? Bueno, pues porque la presión social en la sociedad, quien la controla es el PNV. Entonces, cuando ETA mataba mucho, el PNV se moderaba. Y cuando ETA mataba menos, porque detenían comandos, el PNV se radicalizaba. En la época de mi hija adolescente, el PNV estaba radicalizado y entonces la permisividad y la acogida a ese mundo era mucho mayor. Yendo al instituto, también eso yo me he enterado de súper mayor ya, yendo al instituto en Balmaseda, un día, entre clases de esto de que vais a ser de mayores y tal, con el profesor y todo esto, pues uno de los chavales dijo, yo voy a ser de ETA para pegarle un tiro a Rosa Díez. Sabían que la niña era mi hija, ¿eh? O sea, estaba allí. Entonces, ¿qué pasó? ¿Le llamaron a los padres del niño? No pasó nada. Pasó que Olaya vino a casa y se lo contó a su hermano. Y ni su hermano ni ella me lo contaron a mí. Esto de que los hijos van creciendo y empiezan a protegerte, ellos a ti. O sea, para que no se preocupe mamá, ¿va? Entonces, no me lo contaron. Pasó que su hermano subió al día siguiente al instituto. Y pasó que uno de los chavales líderes de la clase, que se sentaba al fondo de la clase, desde el día siguiente se sentó a lo de Olaya. O sea, pasó que hubo una reacción humana. Pero, bueno, entonces sí, han sufrieron entonces y ahora, por supuesto, pues en fin, si son hijos tuyos, pues no. En fin, no es que incorpore valor añadido, que por ser hijos tuyos, en fin, tengan más, en fin, algún tipo de beneficio. No, al contrario.
Eso sigue existiendo. Hombre, ¿no le han negado a Pío Baroja el premio en el Ayuntamiento de San Sebastián por ser nieto de Caro Baroja? Pues se la acaban de negar hace un mes. No, no eres de la religión verdadera, no tienes nada que hacer. ¿Alguien quiere...? Buenas tardes. Yo quería hacer una cuestión tipo cultural. Yo soy como Rocco Varela, creo que dijo que España tenía un valor moral. Y yo creo que es así. O sea, la solidaridad, la libertad de comunicación, de movimientos, de todo tipo, cultural, económico, en fin, que tiene España, para mí es muy positivo. Y yo lo que no entiendo es cómo no ha habido una relación política o cultural de batalla al nacionalismo. O sea, de poner por delante lo que es España, pero un día tras otro. Y parece que, no lo entiendo, parece que nos ganan la batalla ellos, que lo progre, lo guay, que lo moderno es ser nacionalista y ser español pues es ser carcas. ¿Me podría explicar por qué no hay este movimiento de fondo? Bueno, yo creo que, a ver, yo encontraría la explicación o la raíz de por qué hemos abandonado la defensa de los valores democráticos y constitucionales, por qué ni siquiera nos reconocemos a nosotros mismos, lo encontraría en la educación, en el sistema educativo español. Yo creo que España, en fin, se ha educado, donde hay nacionalistas, se ha educado en esos lugares de España en el odio y en la mentira. Y eso se ha ido extendiendo a aquellos lugares en los que no gobiernan directamente los nacionalistas, pero gobiernan los asimilados, como esta comunidad autónoma en la que estamos en este momento, ¿no? Entonces, el problema no lo tienen los nacionalistas. O sea, el problema, la culpa, mejor dicho, no la tienen los nacionalistas. La culpa la tenemos los demás, los que no siendo nacionalistas no hemos dado una batalla cultural, una batalla por las ideas, una batalla por el lenguaje. Vivimos en un país en el que el lenguaje lo pervierte todo. Es la perversión del lenguaje que termina pervirtiendo las instituciones y a la propia democracia. Pero como digo, en fin, esto siempre ha sido así, es decir, el nacionalismo ha ido, bueno, pues lo que yo contaba, esa historia del nacionalismo que no conocemos, ¿no? Que no conocemos porque no se ha estudiado ni en lo reglado ni en lo no reglado, ni en la educación reglada ni en la no reglada. Pero ahora eso se ha universalizado. Entonces, la educación en la desmemoria, en fin, cambiar la historia para que haya una historia oficial que no es la historia real, no hacer pedagogía democrática, no educar en valores, no conocer nuestra propia historia, bueno, pues es nuestro déficit como país, y la educación, como digo, el sistema educativo, como digo, tiene mucha responsabilidad en eso. Pero también es que somos una democracia muy imberbe, muy joven, e insisto, no hemos hecho pedagogía democrática. En España no se estudia la Constitución en tanto que orden constitucional y en tanto que sistema de valores y sistema democrático de reconocimiento de derechos. Usted hablaba de la libertad de movimiento y tal, pues si llevamos 15 días discutiendo sobre si puede un señor que no tiene ninguna causa abierta moverse libremente por España, que se llama Juan Carlos I, porque alguien ha decidido que no se puede mover por España. Tú puedes tener la idea que tengas, pero esto de que haya un ciudadano que no se puede mover libremente por España porque le salió muy bien a Sánchez meternos a todos en casa inconstitucionalmente, bueno, y está todo el mundo en ese debate. Si es mejor que venga, que no venga, que no... Pero bueno, ¿pero de qué estamos hablando? Entonces, no hemos hecho pedagogía democrática, no se nos ha educado sobre la necesidad de defender las instituciones. La gente cree que las instituciones se defienden solas, que la democracia se defiende sola. No, hombre, no, las instituciones no se defienden solas, hay que defenderlas. No, aquí nadie sale a la calle a defender las instituciones. Salimos poco a protestar. Pero cuando salimos normalmente a protestar, pero a defender los valores democráticos, las instituciones democráticas, la Constitución. A eso no sale casi nadie. Yo recuerdo cuando constituimos Basta Ya, que decidimos, ya hemos demostrado que sabemos llorar juntos.
Ya nos ha costado salir a la calle después de un atentado, porque es que también hay que recordar, la sociedad vasca es una sociedad muy cobarde. O sea, aparte de unos muy malos, hay otros muchos muy cobardes. Tuvieron que matar un concejal para que saliéramos a la calle, porque mientras mataban uniformados no salía nadie. Los 4 que tenían que salir y bueno, y punto. Y la familia que venía a recoger al muerto y a llevárselo casi de tapadillo, como si, en fin, como si hubiera sufrido un accidente o como si él fuera el culpable, ¿no? ¿Vale? Entonces, pero ya salimos juntos. Bueno, pues ya empezamos a salir, nos pintamos las manos de blanco y tal. Un día, un montón de gente, alguna gente en la que había gente del Partido Popular, María San Gil, Fernando Sabater, hombre tradicionalmente de izquierdas, yo misma, gente de comisiones obreras y tal. Y dijimos, oye, hay que salir a la calle a defender la Constitución, a defender las instituciones, y hay que salir cuando no haya atentados. Simplemente a defenderla, porque ahora tenemos que demostrar que somos mayoría. Tenemos que reencontrarnos quienes somos socialmente mayoría. Bueno, nadie daba un duro tampoco por nosotros. Nos decían, no va a salir nadie, si no hay un atentado no saldrá nadie, porque aquí no hay costumbre. Bueno, pero la costumbre hay que empezar a hacerlo. A la primera salieron 10.000 y a la segunda más de 100.000 en San Sebastián, que no es hacer una manifestación en Madrid, que en Madrid es más fácil. No. ¿A qué? A defender. Y en las pancartas que ponía, en la primera, ETA no. Y me dirán ustedes, pues no era muy original. Pues sí, era tan original que nadie había puesto en una pancarta antes, ETA no. Parece mentira, pues es verdad. No había salido nadie a la calle diciendo ETA no. Y en la segunda que ponía, Constitución y Estatuto. Esto es muy interesante lo que les voy a decir ahora, de por qué no sale la gente a la calle. Bueno, aquí ha habido una izquierda traidora, que por estrategia, lo he empezado a contar antes por Zapatero, decidió romper. Y una derecha acomplejada. Las dos cosas. Entonces, los unos por los otros, la casa sin barrer. Entonces, nosotros desde Basta Ya íbamos, como había gente del PSOE y gente del PP allí, bueno, íbamos al PP, María San Gil iba al PP y yo iba al PSOE. Y íbamos y decíamos, tal día y a tal hora. Y el lema es este, para que lo supieran, porque ninguno de ellos iba a estar ni en la pancarta, ni iba a subir a hablar, ni nada, ni podía en fin, no íbamos a pedir permiso, íbamos a comunicárselo. Y entonces, cuando la pancarta esa de por la Constitución y el Estatuto, unos, seguro que adivinan, según lo voy diciendo, quién dijo qué, unos dijeron, hombre, no hace falta que pongamos por la Constitución y el Estatuto, porque si ponemos por la Constitución, el Estatuto ya está incluido en ella. Y entonces, bueno, pues habrá gente que a lo mejor por el Estatuto no saldría, pero si decimos por la Constitución, pues la gente va. Y otros dijeron, hombre, no hace falta que pongamos por la Constitución, porque el Estatuto se deriva de la Constitución. Y entonces, pues hay gente que por el Estatuto quiere ir, pero claro, la Constitución, el País Vasco, mejor no lo decimos y tal, ¿no? Y nosotros les dijimos a los unos y a los otros, oye, mira, que es que no queremos que vaya la gente y se explique a sí mismo por qué ha ido. O sea, que cada uno dé una explicación de por qué ha ido. Es que queremos que los que vayan, vayan porque van para eso, para defender las instituciones, el orden constitucional. Y si preferimos que vayan 10.000 a que vayan 100.000 y cada uno crea que ha ido por una cosa diferente. No, bueno. Entonces, bueno, no ha habido pedagogía, hay una mala educación en valores, nula educación en valores, hay un discurso predominante, no de los nacionalistas, sino de los que han comprado el discurso de los nacionalistas, la identidad como valor fundamental de esto que se llama la izquierda, que hace que la gente pues, no se movilice, porque es lo que viene, lo que vemos a través de, y escuchamos a través de las radios, de la televisión. Decía un amigo mío, Paco Caja, catalán, una vez, hace unos años, estaba yo en un debate con él y tal, y dije yo, sí, porque la prensa pública y la privada, y me dijo, mira, Rosa, desengáñate, en España no hay prensa pública y prensa privada, en España hay prensa pública y prensa concertada. Y luego hay algunos sueltos por ahí, o sea, de prensa pues, y de periodistas y de profesionales libres y tal. Bueno, por eso no salimos a la calle. Pero fíjese usted, ¿por qué no salimos ahora a la calle? Es que sobran los motivos, ¿no? Para salir a la calle a defender las instituciones. No contra Sánchez. Esto es una derivada. A defender las instituciones frente a quien las quiere destruir, a quien las está destruyendo. Todas, una tras otra. La última ha sido el CNI, pero una tras otra. ¿Por qué destruye las instituciones? Pues porque su futuro, mejor dicho, su supervivencia, depende de la destrucción del Estado democrático.
Porque derogar el sistema del 78, que es la forma de sobrevivir, para eso tiene que destruir el entramado constitucional. Y por eso tiene esos socios, porque los ha elegido él, porque tienen una confluencia de intereses. Y no salimos. Bueno, Unión 78 convocó el año pasado y salieron 150.000 a Madrid, vale, allá en Colón. Esta fue también divertida. También les dijimos a los partidos, vamos a hacer una convocatoria. Fuimos al PP, a Vox y a Ciudadanos. Y les dijimos, hemos constituido tal, fuimos Fernando Sabater y yo, hemos constituido tal y vamos a convocar próximamente, ya veremos y tal. Los tres nos dijeron, estupendo y tal. Ya cuando llegó la pandemia, entonces nos encerraron en casa y ya tardamos más tiempo. Bueno, entonces ya cuando decidimos convocar, pues ya decidimos el sitio y tal. Entonces, a algunos les dijimos, en la Plaza de Colón. Y alguno dijo, vale. Otro dijo, qué bien. Y otro dijo, también. O sea, bueno, pues esto, ¿no? Pero ahí sobran los motivos para que nos movilicemos en defensa de las instituciones, ¿sí? Sí, buenas tardes, Rosa. Decir en primer lugar que es muy embriagador escucharle. Mi pregunta es, usted, como mujer de izquierdas, que se ha calificado como socialdemócrata, ¿por qué en España no hay una izquierda patriótica? Quizás eso a lo mejor sería lo que haría que un PSOE no pactara con Bildu y olvidando que ha matado a militantes socialistas. ¿Por qué el patriotismo solo se asocia a la derecha en España y no puede existir una izquierda que sea patriótica? Usted mismo es una persona que demuestra un sentido de Estado y es una pensadora de izquierdas. Esa es mi pregunta. Gracias. Bueno, lo insinué antes. Zapatero rompió con la idea de España, de esa España constitucional, con la idea de la nación y el PSOE, por estrategia, decidió abandonar esa idea del patriotismo llamado constitucional. Es que no hay más que un patriotismo. El patriotismo es cosa seria. En España, con esa perversión del lenguaje, se confunde el patriotismo con el nacionalismo, ¿no? Entonces, si tú eres patriota y español, te llaman nacionalista. Bueno, te llaman facha, por supuesto. Si pasa una semana que no te han llamado facha, yo digo, algo estoy haciendo mal, porque llevo una semana que apenas me han llamado facha en Twitter. Pero bueno, en fin, bueno, no. Entonces, el Partido Socialista, la izquierda en general, bueno, abandonó esa idea pues porque se echó en brazos de la identidad, del nacionalismo, pues porque dejó de defender la nación, porque le interesó más romper a los españoles, catalogar a quienes defendían a la nación como fachas, confundir, no hizo pedagogía tampoco, no explicó que el patriotismo y nacionalismo son antagónicos. O sea, es muy curioso además, porque si eres nacionalista periférico es progre. Y algunos me dicen, ¿y qué opina usted del nacionalismo español? Digo, yo no conozco nacionalistas españoles, no conozco a nadie que se reivindique, se podrían reivindicar. Bueno, a mí el nacionalismo me parece negativo en su conjunto, sea nacional o sea periférico. Me parece que, vamos, que el nacionalismo requiere enemigo, requiere adversario, enemigo. Siempre es contra alguien. El patriotismo es la defensa del Estado, del interés general, o sea, no requiere de ningún enemigo. Entonces, no es que la izquierda no sea patriótica, es que hay un discurso patriótico no ideologizado en España. Es que hay que explicar, o sea, quiero decir, es que los franceses son franceses, son patriotas, y los alemanes, alemanes, y luego unos son de derechas, otros son de izquierdas, otros son medio pensionistas, otros no son de nada, pero son, pues es que esos son ciudadanos, y eso se le llama patriotismo constitucional. Bueno, en España o hay una reivindicación desde un extremo ideológico o no hay reivindicación, o bueno, o te colocan a ti en un extremo. A ver, yo soy patriota, claro que soy patriota, y defiendo la nación, claro. La nación, que no hace falta decir la nación española, la única que existe. La única que existe es la nación española. Y defiendo y es la que me garantiza la libertad y la igualdad, la nación. Pero no porque sea un mapa. No, es que la unidad de la nación española es la que garantiza la igualdad de todos los españoles ante la ley. La unidad de la nación. Que no es, o sea, la diversidad y todo, la pluralidad, la diversidad cultural, sí, eso está muy bien, siempre que esté garantizada la unidad.
que es la que garantiza la igualdad. Entonces, este discurso no se hace ni desde, en fin, desde ningún ámbito, ni en el ámbito de la educación reglada, ni en el ámbito de la prescripción de opinión, de los que prescriben opinión, no se hace. Y hay que hacerlo, hay que explicarlo. Es que es una obviedad, pero hay que explicarlo. Dice usted, si la izquierda hiciera... Bueno, es que no es ni la izquierda ni la derecha, es que somos los españoles. Los que, no es una cuestión ideológica, es una cuestión de ciudadanía. Es que esto no está en cuestión, no tiene que ver con ser de derechas o ser de izquierdas. Es que defender la unidad de la nación es que es una cosa indiscutible desde el punto de vista de la garantía de los derechos de los españoles. Pero, de verdad, no es un problema de la izquierda. O sea, es un problema del país en su conjunto. Perdón. Señora Díez, ¿usted no se da cuenta que tenemos la misma política en Francia, en Italia, un poco en Alemania, en España y en Portugal? Han puesto políticos pero están puestos porque nuestro presidente no lo hemos escogido, no lo han puesto gracias a Rajoy. Ya sabe usted por qué. Pero los presidentes que han puesto, los han puesto desde fuera y los han puesto un grupo de personas muy fuertes. Entonces, yo creo que los españoles se tendrían un poco que despertar y ver lo que va a ocurrir dentro de poco. La Unión Europea ha hecho que nuestros países se endeuden hasta tal punto que ni nuestros nietos van a poder desendeudar el país. Entonces, yo creo que es el momento de hablar de todo este tejemaneje que están desde fuera, no desde España, desde fuera, manipulando. Yo sé que es muy difícil de explicar. Yo lo que pregunto es si está usted al corriente, sencillamente. Bueno, yo no comparto la reflexión de fondo que usted hace. La de fondo, es decir, yo no soy nada conspiranoica ni creo en fin, vivimos en un mundo global, influencias cruzadas, y lo que se decide en cada país, bueno, pues hay una influencia general, naturalmente el contexto influye a la hora de la toma de decisiones, pero, a ver, me gustaría poderle echar la culpa a un chino, pero a Sánchez lo han votado los españoles. ¿Entienden? O sea, me encantaría decir, nos lo han puesto los chinos. Bueno, digo los chinos, pues pongamos los coreanos o quien sea. No, es que han sido los españoles los que han votado a un Partido Socialista. Por cierto, tiene menos votos que los que ha tenido nunca el Partido Socialista en la historia de la democracia, pero tiene alianzas con los demás. Bueno, los hemos puesto, o sea, no me acuerdo quién decía, nadie se parece más a un gobernante que a aquellos que le eligen. Bueno, yo creo que tenemos que hacer nuestra propia autocrítica. O sea, echar la culpa a los demás es lo tirado, pero nosotros somos responsables, insisto, por mucho que el contexto funcione, las influencias mundiales, la globalización, todo lo que quiera. Por tanto, parto de, no nos le ha puesto, no ha habido nadie, ha venido allí del Bloomberg o de no sé dónde y ha dicho a no. O sea, le hemos puesto nosotros. Bueno, yo es lo que yo pienso, no yo. Pero lo hemos puesto, nosotros somos responsables, los máximos responsables de este gobierno somos quienes lo hemos elegido, y hemos elegido a los diputados naturalmente, porque al presidente lo eligen luego los diputados. Europa.
Dice usted, lo que pasa en España pasa lo mismo en Francia, en Italia, en Alemania. A ver, todos tienen sus problemas, naturalmente. Pero, a ver, en fin, con un canto en los dientes, me daría yo, pudiéndome comparar realmente cómo se gobierna cualquiera de los países que usted ha citado, y tengo muchas críticas sobre su gobierno, con cómo se toman las decisiones desde España. O sea, en Alemania, en Francia, en Italia, estoy convencida de que cometen muchos errores, que son negativos, digo desde el gobierno, que son negativos para los ciudadanos. Pero no tienen ninguno de esos países un gobierno decidido a liquidar su orden constitucional. Ninguno de ellos. Y en España tenemos un gobierno decidido estratégicamente a liquidar la transición y la Constitución. Y por eso tiene los aliados que tiene. O sea, no hay ningún país de nuestro entorno, de los que usted ha citado, que tenga ese objetivo. Aquí lo tuvimos desde Zapatero. Y lo que pasó en España... A ver, en una democracia nadie está a salvo de que llegue un sinvergüenza al gobierno. Y un estúpido, y un inmoral, y un psicópata como ahora. Nadie está. Y lo de psicópata no es un insulto, sino un diagnóstico. O sea, no estamos a salvo. Pero en los países democráticos, donde las instituciones funcionan y por esto se las quiere cargar, hay contrapoderes democráticos. En Italia podía llegar, yo qué sé, en Francia podía haber llegado un presidente que, además de hacer mal la gestión, de tener muchas... Bueno, hubiera decidido liquidar la República. No como forma de gobierno, sino la República con lo que significa. Pues es que no hubiera durado, aunque tuviera mayoría absoluta, medio año, porque es que se hubiera reaccionado no solamente los contrapoderes democráticos institucionales, sino los contrapoderes sociales. Y en España a Zapatero le dejaron. Y después vino lo que vino. Por tanto, pues no. En fin, ¿usted conoce algún país de esos en los que el gobierno haya metido en la Comisión de Secretos Oficiales a los enemigos jurados y mortales de la democracia? ¿Conoce algún país de esos en los que gobiernen con terroristas directamente? En fin, en el que hayan declarado 2 estados de alarma inconstitucionales, en el que la Fiscalía esté directamente al servicio del gobierno, no que sea más o menos favorable o tal. No, es que no es homologable. Y finalmente, Europa. A ver, yo soy una europeísta convencida hasta las cachas. Menos mal que formamos parte de la Unión Europea. O sea, menos mal, con todos los déficits que tiene la Unión Europea, con ser ese gigante que se mueve a veces mastodónticamente y parece que da un paso adelante y 2 atrás. En fin, con todas las debilidades que hay mucho que revisar de la Unión Europea y de las cosas que, en fin, que hacen a veces demasiado tarde cuando se sienten amenazados. Pero menos mal que formamos parte de la Unión Europea, porque algunas de las cosas que se han frenado de lo que quería hacer este déspota, que le vino la pandemia a ver, se han frenado en Europa. Ahora, los europeos no van a hacer lo que nosotros los españoles no hagamos por nosotros mismos, ¿eh? Cuidado. O sea, si no lo hacemos nosotros, ellos no lo van a hacer, ¿eh? No vamos a esperar a que nos arreglen ellos los problemas. O sea que, perdóneme, es mi pasión, es mi forma de hablar, no la estoy riñendo, pero vamos, tenía esa opinión. Buenas tardes, Rosa. Sí, buenas tardes. Parte de lo que quería preguntar ya lo ha respondido desde la primera pregunta, que es sobre la deriva del PSOE actual y el psicópata que nos gobierna. Efectivamente, solo quiero recordar que él dijo que su modelo era Francisco Largo Caballero. Cualquier barbaridad mayor que esa no se puede decir. Pero mi pregunta ahora, mi duda, que yo tengo una duda de hace tiempo que va más en relación con lo que tu historia, que ya conoces el PSOE desde dentro, desde hace mucho tiempo, si el germen de todo esto no estaba ya en el PSOE de Felipe González. Porque tú misma has dicho que el PSOE de aquella época, tu padre, votó en contra de la directriz del PSOE a favor de la ley de reforma democrática o de reforma. Entonces, esta es la duda que yo tengo ahora, si el PSOE de entonces ya llevaba en su germen este veneno o ha sido una cosa reciente desde Zapatero, nada más. Gracias.
hubo un partido socialista de Felipe González que usted cita, en fin, que es responsable de haber contribuido junto con UCD y Alianza Popular, el Partido Comunista, a construir la democracia, a hacer la transición y a construir la democracia. Yo no creo que el germen de lo que hizo Zapatero estuviera en el PSOE de González, sin perjuicio de que, naturalmente, sobre todo en la última etapa, pues a mi juicio, cometió algunos errores de cálculo, pero yo no creo que en el corazón de aquel PSOE estuviera, en fin, en modo alguno, lo que después planteó Zapatero como una estrategia. No, la ruptura entre españoles como estrategia es una decisión de Zapatero, nunca lo fue de González. A González se le puede achacar muchas cosas, pero yo todavía recuerdo comités federales en los que González lamentaba que Alianza Popular fuera un partido tan débil todavía. Y explicaba en el Comité Federal que hacía falta, que España necesitaba un partido de derechas fuerte, que fuera realmente alternativa. O sea, que cuando tuviéramos un partido de derechas en España que fuera alternativa, se podría decir que se había consolidado la democracia. Cuando ganara el PSOE y no pasara nada, y después ganara el partido que representara a la derecha y tampoco pasara nada. Y yo recuerdo gente del PSOE levantándose y diciendo, pues cuánto mejor que no haya una derecha fuerte, que muchísimo mejor, estaremos toda la vida en el gobierno. Y recuerdo a González explicando que hacía falta, que a vertebrar España para vertebrar España se necesitaban dos fuerzas políticas que eran, vamos, dos ideologías, por así decir, que eran las que habían construido la Europa democrática. Y recuerdo una frase de él, no, esto es un problema. Es un problema que Alianza Popular no vertebre España junto con el PSOE, porque hoy España la vertebra el PSOE y la Guardia Civil. Lo recuerdo perfectamente. Hoy España está vertebrada por el PSOE y por la Guardia Civil, y eso hay que cambiarlo. Pero luego llegó Zapatero, y yo le escuchaba a Zapatero a cavar una zanja entre españoles para que se rompiera la derecha sociológica, ideológicamente, se rompiera en dos formaciones, como en la Francia de Mitterrand, y con menos votos pudiera tener más poder. Y bueno, yo, en fin, de aquellos polvos vienen estos lodos. O sea, Sánchez heredó un PSOE con unas bases muy disminuidas, pero extremadamente radicalizadas, en las que el que ganaba las elecciones dentro del PSOE en un proceso de primarias era el que demostraba odiar más a la derecha. Quien demostrara que más odiaba a la derecha era el que tenía más posibilidades de ganar. Y es que en el PSOE se odia más a la derecha que a ETA. Suena duro, ¿verdad? Pues sí, es verdad. O sea, que se odia. Porque la derecha se ha convertido en el enemigo, no en el adversario, en el que le permite hacer el discurso de tachar de fascistas a los unos y a los otros, el romper otra vez España. O sea, que ha venido de ahí, y el psicópata, que efectivamente no es un insulto, es una descripción, vamos, de una personalidad. O sea, la primera persona que me dijo a mí que Sánchez era un psicópata fue un dirigente del Partido Socialista. Al principio, cuando no era secretario general, me dijo, no, cuando se presentaba a las primarias, no, este tío es un psicópata. Y yo tengo un amigo que es catedrático en psiquiatría, en psicología, y que además tiene pacientes, y yo le dije, oye, ¿esto es un insulto o es un diagnóstico? Y me explicó que en psiquiatría existe una personalidad descrita como la tríada oscura, que está apoyada en tres patas: la psicopatía, el narcisismo y el maquiavelismo. La psicopatía, que se caracteriza, entre otras cosas, por no tener empatía con nadie, o sea, porque le da igual lo que piense el uno que el otro, la falta de empatía. El narcisismo, que es sentirse superior a los demás y que por tanto no necesita, vamos, nadie le puede controlar porque es superior. Y el maquiavelismo, que es la característica para hacer el mal, o sea, para procurar el mal sin importarle, porque es un psicópata, que la gente sufra, ¿no? Y eso me dijo, en psiquiatría está descrito. Entonces tú repasas al tipo y dices, pues efectivamente, es la tríada oscura, o sea, efectivamente, es así. Y entonces, bueno, pues luego me dio otra mala noticia, que me dijo, bueno,
además no tiene cura. Nos ha costado mucho tiempo en el cuerpo llegar a la conclusión, en psiquiatría, llegar a la conclusión de que el psicópata no tiene cura. Tiene tratamiento, pero no tiene cura. Y además es peor tratarlo, porque los psicópatas en general, me decía él, son listos, que no es lo mismo que inteligente, y aprenden del tratamiento y lo aplican. Con lo cual, esta es una desgracia, o sea, estar gobernados por un psicópata. Sí. Perdón, un segundo. Me gustaría preguntar un pronóstico para el psicópata a corto o medio plazo. Pronóstico de país, no, no médico. Sí. Pronóstico de país. ¿Qué va a pasar con Pedro Sánchez? Bueno, yo lo he dicho antes, ¿no? Yo creo que el futuro del PSOE es la desaparición y el de él, sentarse en el banquillo. Esto es más difícil porque efectivamente es más complicado, pero es que algunas de las decisiones políticas que ha tomado han tenido consecuencias que pueden ser juzgadas, en fin, civil o penalmente. Oigan, que hay 300 y pico denuncias por decisiones que tomó durante la pandemia, solo por fijarme en esas, que ni siquiera han llegado a los tribunales porque la Fiscalía ha decidido que no se podían juzgar. Entonces, bueno, si hay justicia, si llegamos a tiempo, si no se ha cargado lo que le queda de cargarse de la justicia, porque fíjense que ahora mismo hay como dos escudos. Los uniformados siempre han sido nuestros escudos, los escudos de la democracia. Y ahora perviven dos escudos institucionalmente. La justicia, que no ha conseguido controlarla del todo, y mira que lo intenta, mira que lo pararon también en la Unión Europea, eso de cambiar la ley para que fuera por mayoría absoluta ya el Consejo General del Poder Judicial, o sea, para que el Gobierno nombrara al Consejo General del Poder Judicial, porque lo de los 3/5 es que necesitan algo más que el Gobierno, no, para que el Gobierno ya nombrara al Consejo General del Poder Judicial y la Jefatura del Estado. Y contra las dos está, a tope. Entonces, si cae antes... Si yo espero que nadie le entregue el Consejo General del Poder Judicial, si fuera esto rezaría, pero bueno, o sea, en fin, espero que le han entregado el Constitucional y le han entregado el Tribunal de Cuentas. A ver, entregar el Constitucional a este loco es que es brutal. Bueno, no porque esté loco, sino porque tiene como objetivo derogar el sistema del 78. Es que es brutal porque significa que habrá leyes inconstitucionales que el Constitucional dirá que son constitucionales, porque tendrá mayoría. O sea, cambiarán la Constitución sin preguntarnos a los españoles. O sea, como está pasando en Venezuela, vamos, y como de hecho ya lo está haciendo. Entonces, esto, bueno, dentro de nada va a nombrar, el Gobierno le corresponde nombrar, creo que 2 miembros del Constitucional y ya tendrá mayoría absoluta. Bueno, pues si nadie, en fin, si no le da tiempo a destruirlo todo, este tío tiene que terminar sentado ante un tribunal y tiene que ser juzgado. El PSOE desaparecer, el Tribunal de Justicia. Pero no es un pronóstico, es, en fin, un análisis, un deseo, en fin, lo que pienso. Sí. Hola. Muchas gracias, Rosa. Iba a hacer un par de cuestiones, pero creo que ha quedado subsumido en las diversas intervenciones que ha habido aquí. Entonces, me saldré un poquito de tema. A propósito de lo que dice, no hace mucho usted decía, no sé si en un programa de radio, que por el bien de España el PSOE tiene que desaparecer. Un poco al hilo de eso. Si desaparece el PSOE, va a quedar ahí un hueco. Yo a usted la veo lo estamos viendo aquí ahora, qué caudal, qué verborrea. Tiene usted ganas de transmitir, de comunicar. Usted desde que dejó la política se le oye más que antes. Usted no se calla ni debajo del agua. Por lo tanto, qué bueno sería que alguien ocupara ese sitio. ¿Usted se ve con fuerzas para volver a pegar un salto a la política? Yo la votaría. Muchos de los que estamos aquí seguro. Gracias.
Bueno, yo nunca he dejado la política, ¿eh? Esto que estoy haciendo ahora es política con mayúsculas. O sea, que claro, que la política, los partidos políticos son instrumentos imprescindibles de la democracia. A partir de ellos se eligen a los diputados y los diputados eligen al presidente y tal. O sea que, a ver, los partidos políticos siguen siendo instrumentos imprescindibles. Pero, en fin, se puede hacer política sin estar en un partido político y sin estar en una institución. Entonces, yo, la vuelta a la política institucional... Pues ahora mismo, que le diga, no lo veo. No me veo, quiero decir, no me veo. Yo creo que esa etapa la he cumplido ya. A ver, no voy a decir nunca jamás, porque, nunca, en fin, esto aparte de ser una película de James Bond, ¿no? Bueno, yo estoy en la reserva. Digamos, hago política en la reserva, entreno, porque esto es entrenar. Como cualquier reservista, pues ojalá no te llamen, porque si te llaman, mal asunto, ¿no? Pero por si acaso estar entrenado. Entonces, o sea, primero hacer política, que es lo que estamos haciendo, comportarnos como ciudadanos. Y oye, si desaparece que dejará un hueco, pues que lo deje. O sea, no me preocupa nada, alguien lo ocupará. O sea que seguro que alguien lo ocupa. Rosa, creo que... estoy aquí. Es que has hablado en general un poco de la responsabilidad de los partidos, en fin, también de la ciudadanía, pero yo creo que también hay una cuestión que hay una falla en el sistema. Y ahora le acabo de preguntar a un ex militante de UPyD cuántos diputados llegó a tener UPyD en el Congreso y cuántos votos le hicieron falta. Y cuántos diputados tiene Esquerra Republicana y con cuántos votos. Porque claro, eso yo creo que es una falla importante del sistema. Es muy difícil vencer al nacionalismo si el voto de un nacionalista vale más de alguien que no lo es. Y yo creo que ese es un enorme problema que tiene el sistema, en fin, la democracia española. Yo creo que es el núcleo del problema que tiene la democracia española, porque cuando llegaba las siguientes elecciones, ¿no? Tú decías, jo, macho, voy a volver a votar a UPyD, pero esto no va a servir de mucho, ¿no? Porque fue un éxito bestial. Yo me acuerdo que Pedro J. en aquel momento dijo, 5 diputados, ¿no? Era como que se había alcanzado un techo, ¿no? Y realmente, pues 5 diputados podían hacer muy poco frente a la representación que tenía el nacionalismo y que sigue teniendo. Claro, al final, los partidos que no son nacionalistas, si quieren gobernar, tienen que pasar por ese aro. Y yo creo que ese es un verdadero problema. No sé si, bueno, supongo que también lo compartes. Sí, como es la izquierda, lo que tengo que dar, se me olvida. A ver, voy a desmontar una idea que no es correcta y que está muy extendida, que es los nacionalistas son los que más se benefician de una ley electoral que es profundamente injusta, que es lo que usted planteaba de fondo. No, quienes más se benefician de la ley electoral son el PP y el PSOE. Por eso no la han querido cambiar nunca. Claro que los nacionalistas también se benefician, porque en los sitios donde se benefician el PP y el PSOE porque son normalmente el primero y el segundo. Ahora hay en algunos sitios que el segundo ya no es el número de votos, ya no es uno de estos dos y entonces se beneficia. La ley electoral, que es injusta porque prima a los partidos primero y segundo en la circunscripción, en la provincia. Claro, donde hay nacionalistas, se presentan los nacionalistas, ya sea en el País Vasco o en Cataluña, el primero o el segundo es el nacionalista. Pero quienes más se han beneficiado históricamente de la ley electoral han sido el PSOE y el PP. Por eso no la han querido cambiar nunca, es lo que les une. Una ley electoral que es desarrollo de un decreto preconstitucional que el legislador cuando la hizo sabía que era injusta activa y pasivamente, injusta para el ciudadano porque su voto activo no vale lo mismo que el de su vecino dependiendo de a lo que vote y en la parte de España en la que vote, y también es injusta desde el punto de vista pasivo de los partidos que tampoco compiten en igualdad de condiciones, porque, insisto, el que es primero o segundo está primado como partido frente al tercero que se presenta, ¿no? Entonces, la ley electoral castiga a
las terceras opciones, a partir de la tercera opción. Y por eso los nacionalistas, particularmente los nacionalistas vascos, han sido muy primados. Cuanto más amplio sea el cuerpo electoral, la prima es menor, digo, de los nacionalistas. Pero sí, nosotros llegamos a tener 1.200.000 votos, creo que 1.140.000 y tantos votos, y teníamos 5 diputados, lo máximo, UPyD, y Convergencia, que se llamaba entonces, creo, tenía, no sé si tenía, bueno, por supuesto tenía bastantes, tenía 700.000 votos, algo así, y tenía 15 diputados, y el PNV tenía 300.000 y tenía 6 diputados. Pero, insisto, quien más se beneficia históricamente ha sido el PSOE y el PP, que son el primero y el segundo. No la quisieron cambiar nunca, la ley era injusta a sabiendas, el legislador hizo la ley así porque tenía miedo en el momento de la transición y de construir la democracia, primeras elecciones democráticas, de que aquello se llenara de partidos pequeños que no fueran capaces de ponerse de acuerdo para hacer la transición y para hacer la Constitución. Y luego, pues oye, como les ha ido bien para la alternancia que no la alternativa, pues ahí la han mantenido. Y claro, es un castigo para el ciudadano y para el partido político, si no es ni el primero ni el segundo. Gracias, Rosa, por estar aquí. Una pregunta. ¿Qué relación hay entre el PNV y ETA? Y voy a hacerle unas disquisiciones. Primero, cuando ETA asesinó a mi hijo, una de que recibí muchas visitas y tal, recibí 3 que a mí me impactaron. Bueno, 2 se puede decir. La primera, en el caso Faisan, que fue muchísimo antes, siempre hay alguien del PNV. Vino a verme un policía que perteneció a la lucha anti, que cuando conseguían información solían ir a los empresarios vascos y de allí, de la información que sacaban, detenían a comandos. Y después vino a verme otro personaje que fue muy curioso, que me dijo que ETA intentó ficharlo, intentó captarlo. Y de la forma como lo hacían era que hacían unas cenas bastante multitudinarias, y siempre esas cenas las pagaba alguien del PNV. Entonces, ¿qué relación hay realmente? Es un tema que me ha preocupado. Y otra cosa que también llamaba la atención, que es que en la época dura de plomo, que me tocó vivirla, que estaba en Pamplona, los nacionalistas no iban con escolta y los demás sí. ¿Qué relación hay? Gracias. Bueno, a ver, quien mejor lo explicó fue Arzallus. Ellos mueven el árbol, nosotros recogemos las nueces. Ya no lo dice Rosa Díez, eso lo dijo Arzallus. O sea, ha habido una relación de hermandad, es decir, que el PNV solo una vez, que fue cuando asesinaron a Miguel Ángel Blanco, el Partido Nacionalista Vasco, bueno, no el Partido Nacionalista Vasco, Ardanza, se subió en la Plaza de Ermo a una caja y dijo: ni en los fines ni en las formas, porque el PNV lo que siempre ha condenado ha sido las formas, pero no los fines. O sea, han comulgado con el mismo fin, la independencia, y si para conseguirla hay que matar, pues ETA mataba. O sea, la independencia no, el totalitarismo. Entonces, el PNV no era consciente de que los siguientes serían ellos, porque realmente los totalitarios se impondrían. Entonces, bueno, a ver, yo recuerdo que que han sido los chicos de la gasolina, les llamaba el PNV a los que quemaban autobuses. O sea, está mal, pero son nuestros chicos, decían, nuestros chicos, los chicos de la gasolina. Lo he contado antes, cuando ETA estaba fuerte, en el sentido de que con capacidad operativa para asesinar cada semana, el PNV moderaba el discurso. Y cuando estaba débil, el PNV se radicalizaba. Oye, cuando ETA político-militar decidió abandonar las armas, disolverse, Arzallus en aquel momento se estaba negociando el Estatuto de Autonomía. Eso está escrito también y publicado, lo que pasa es que nadie lo cuenta. Arzallus se fue a Francia a verles y a pedirles que no dejaran, hasta que no se aprobara el Estatuto, porque si seguían, mientras tanto, activos, ellos en la mesa de negociación sacarían más. O sea, que les venían estupendamente, pero es que eso ha sido así. Se han beneficiado de eso. Dice usted que veía que ellos nunca llevaban escolta. Claro, nunca. O sea, el PNV no llevaba escolta, ni la Iglesia tuvo jamás una pintada.
Es el único edificio público que no han tenido jamás una pintada. O sea, esto de que no era por piadosos, sino porque, a ver, ya me entiendes, ¿no? O sea, es que les negaban los funerales a las víctimas de ETA, y cuando les estallaba una bomba a dos que estaban iban a colocársela a una víctima inocente, el obispo de San Sebastián hizo aquella homilía en la que decía: estos chicos montañeros eran los terroristas que les había estallado la bomba. No llevaban escoltas, pero no eran los únicos que no llevaban escoltas. Yo, una pobre diputada autonómica o miembro del gobierno autonómico, o bueno, diputada, digo pobre en comparación, iba por Bilbao con mis escoltas y me encontraba con los Ibarra y con todos estos del BBVA, del BBV de entonces y todos estos. Ellos no llevaban escolta. Yo sí. O sea, yo llevaba escolta y ellos no llevaban escoltas. Entonces aquí el llamado impuesto revolucionario lo ha pagado mucha gente, algunos con dinero y otros mirando hacia otra parte, o bueno, oye, o en fin, acogiéndoles en su seno. Y esto que dice usted de que, en fin, les hacían comidas o lo que sea, o bueno, se intercambiaban información. Oye, yo he vivido, en fin, y conozco a las personas, o sea, que había ertzainas que eran normales, es decir, demócratas, policías, o sea, que hacían su trabajo, que cuando detectaban algo se lo contaban a la Guardia Civil o a la policía, para que fuera la policía o la Guardia Civil la que detuviera el comando, porque según donde estuvieran sabían que no lo podían contar a su jefe, y entonces se lo contaban a alguien de la Guardia Civil o de la policía. Esto lo hemos visto, pero no era era por los jefes políticos. Esto de encontrarte en el monte AUPA, ETA, ertzaina, agur. Pero no, o sea, estos son una inmensa minoría. La mayoría de los ertzainas, pues, primero salían a la calle felices y se colgaban los uniformes tal, porque pensaban que ellos, como eran la policía del pueblo, no les iba a pasar nada, hasta que terminaron haciendo lo mismo que el resto de uniformados. Me temo que tenemos que ir acabando, Rosa. Muchas gracias.